Buenas tardes a todos, bienvenidos al Observatorio Astronómico de Montevideo. Mi nombre es Raúl Salvo, soy el director y es un enorme honor y una gran alegría recibir aquí a Adriana de Rico, estudiante de la Universidad de South Queensland en Australia, en su etapa de doctorado, que nos va a hablar de un descubrimiento muy importante de un exoplaneta en sus estudios junto con su equipo de trabajo en dicha universidad. Nada más que esto, los dejo con ella y que tengan una grata velada. Gracias por darme la oportunidad para difundir mi trabajo. Bueno, quiero empezar introduciendo algunos conceptos básicos sobre exoplanetas. Hasta hace poco más de 30 años, el único sistema planetario conocido era el Sistema Solar y actualmente hay descubiertos más de 5.000 exoplanetas. Lo que ven ahí es una gráfica de la cantidad de descubrimientos por año y según la técnica de detección. Como ven, en los primeros años predomina la técnica que se llama velocidad radial, o sea, las columnas rojas. Luego empieza a ganar terreno la técnica de tránsito, que es la verde, y esto va de la mano que en el 2009 se lanza la sonda Kepler y se dispararon los descubrimientos en tránsito gracias a esa sonda. Ya más recientemente, en el 20, se lanzó la sonda TESS, por lo que también se espera que haya un incremento ahora en los próximos años gracias a esa sonda. Estas sondas trabajan buscando en tránsito, por la técnica de tránsito. Ahora después vamos a ver un poco de esas técnicas. Les quiero mostrar a continuación básicamente los mismos datos, pero de otra manera, para que vean el acumulado. Esto es un video. Ven que la velocidad radial que está en verde, los primeros años hasta 2000 y algo, empieza a ser la predominante. Luego los tránsitos empiezan a crecer lentamente. Llegamos al 2009, se lanza Kepler y ahí tenemos que se disparan los tránsitos, ganan notoriamente por sobre la velocidad radial. Y el panorama que tenemos actualmente es de casi 4.000 exoplanetas descubiertos por tránsito y casi 1.000 descubiertos por velocidad radial. El resto de las técnicas es marginal lo que han encontrado. Bueno, ahora quiero comentarles un poco, mencioné las técnicas por arriba, quiero ver las dos principales, velocidad radial y tránsito, para que vean de qué se tratan. Esto es un video. Aquí tenemos el planeta orbitando la estrella, giran alrededor de su centro de masa. Abajo lo que vemos es el espectro, entonces cuando la estrella se acerca hacia nosotros, se acerca al observador, hay un corrimiento hacia el azul, y cuando la estrella se aleja, hay un corrimiento hacia el rojo. Recuerden que tanto en esta técnica como en tránsito, bueno, y en la mayor parte de las técnicas, no vemos el planeta. Lo que vemos es la estrella y vemos una perturbación en la estrella que asociamos a la presencia de un planeta. Bueno, en tránsito, acá les traigo otro video. Lo que ven aquí abajo es la curva de luz. Yo estoy midiendo la luz que me viene de la estrella. El planeta pasa por delante del disco de la estrella y le hace sombra, digamos. O sea, me oculta una parte de la luz y por eso en la curva de luz se da una caída. Nuevamente, no vemos el planeta, lo que detectamos es la caída de luz en la estrella, que podemos asociar a un planeta. Pueden ser otras cosas también. Bueno, en esta gráfica, aquí tenemos todos los exoplanetas según periodo orbital
y masa. Para poner un poco en contexto, este es Júpiter y esta es la Tierra. Entonces, lo primero que notamos es que la Tierra no parece tener análogos. Hay una zona vacía ahí alrededor de la Tierra, está como sola. Y la gran masa de exoplanetas orbitan más cerca de su estrella que lo hace Júpiter del Sol. Y además son muy masivos. Fíjense que si nos fijamos en la gran nube esa roja que hay y la otra verde arriba a la izquierda, son planetas de la masa de Júpiter o superiores, pero con periodos muy cortos, lo que quiere decir que orbitan más cerca de su estrella que lo que lo hace Júpiter o incluso de lo que lo hace la Tierra. Entonces estamos hablando que tenemos gigantes gaseosos, muchos gigantes gaseosos, orbitando muy cerca. Incluso muchos de ellos orbitando más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Ahora, puede haber un sesgo en la detección, porque si pensamos en las dos técnicas que les comenté recién, un planeta grande y cercano a la estrella me produce una perturbación mayor que un planeta pequeño y lejano. En términos, por ejemplo, de velocidad radial. El bamboleo ese de la estrella va a ser mayor cuanto mayor y más cercano es el planeta que está generando la perturbación. Y en tránsito pasa lo mismo. Si yo tengo un planeta cuyo disco es más grande, o sea, o está más cerca o es más grande, me va a tapar más luz de la estrella y esa caída en la curva de luz va a ser mayor, o sea, es más fácil de detectar. En otras palabras, es más fácil ver un elefante a 100 metros que una hormiga a 1 kilómetro. Entonces, estamos teniendo un sesgo en la detección. Estamos limitados por la tecnología. Entonces, no podemos concluir de repente que todos los exoplanetas, la mayor parte de los exoplanetas son gigantes gaseosos que orbitan cercanos a su estrella. Es lo que tenemos hasta ahora. Es un panorama parcial. Estamos limitados por lo que podemos detectar. Acá quiero introducir un concepto que voy a retomar más adelante. En velocidad radial, y ahora hago hincapié en velocidad radial porque son los datos con los que descubrimos este exoplaneta, nosotros no estamos viendo, como no vemos el planeta, no sabemos si el sistema planetario está de canto, está de frente o está en alguna inclinación intermedia. Entonces, cuando se hace el modelo matemático para modelar la perturbación, no podemos determinar la masa dinámica, o sea, lo que sería el valor absoluto de la masa del planeta. Lo que podemos sí determinar es masa por seno del ángulo de inclinación. O sea, podemos determinar la masa en dependencia del ángulo de inclinación, que no es conocido, porque no vemos el planeta y no sabemos si el sistema planetario está en qué posición lo estamos viendo. Esto lo dejo por acá, lo retomo más adelante, pero quería introducir el concepto aquí, en la parte de la introducción. Bueno, si ahora nos vamos a la búsqueda de exoplanetas, ¿cómo son los datos? Yo les comentaba, primero que me remito a velocidad radial, porque son los datos con los que yo trabajé. Para velocidad radial los datos son de espectro. No sé si ya lo vieron tal vez en la clase de astronomía o en alguna clase de física. Nosotros tenemos el espectro con unas líneas que para el caso estacionario es esa imagen. Y cuando tengo un corrimiento hacia el rojo, significa que la estrella se está alejando. Y cuando tengo un corrimiento hacia el azul, significa que la estrella se está acercando. O sea, es ese bamboleo de la estrella producto de la perturbación que le produce el planeta. Bueno, esto es un dibujo. Ahora, ¿cómo se ve en realidad una foto de espectro? Esto es una imagen del espectro del Sol. Ya acá no tenemos líneas tan claramente definidas. Hay finas, hay gruesas, hay borrosas. Y esto es el Sol. O sea, es mucho peor si hablamos de tomar una imagen de una estrella lejana. Bueno, ¿esto cómo se traduce a los datos a la reducción de datos?
Esto es un archivo, un fragmento de archivo real. Yo lo que tengo es el tiempo en día juliano, la velocidad, un valor de velocidad radial, o sea, de ese bamboleo de la estrella, un valor del error, y bueno, y dependiendo del algoritmo a veces me pide el telescopio. Este es un formato típico de archivo de entrada para mi algoritmo de detección. Bueno, esto lo grafico y obtengo, bueno, en el eje horizontal tengo el tiempo, en el eje vertical la velocidad, obtengo un montón de puntos de los que no veo un patrón claramente definido. O sea, esto no me dice nada hasta acá. Bueno, ¿cómo es el modelo matemático? Yo tenía una perturbación de la estrella. La estrella se me movía de una manera anómala que me hace pensar que hay algo ahí que la está empujando, que la está tironeando. Cuando se resuelve el modelo matemático, o sea, obtengo los parámetros orbitales, dentro de ellos, y los que más me interesan, tengo la masa, en dependencia del seno del ángulo, el período y la excentricidad. ¿Cómo obtengo esto? O sea, ¿cómo resuelvo el modelo matemático? Lo que ven ahí, esa gráfica se llama periodograma. O sea, eso lo que hace es marcarme el periodo predominante en mis datos. En este caso, el pico más alto. Las líneas horizontales que ven ahí son unos umbrales. O sea, yo espero que mi pico, para denotar que es un planeta, sea más alto que esos umbrales. Y acá es clarísimo. Ahí en 4,5 hay una señal que llama la atención, rompe los ojos. Cuando yo incluyo esa señal, o sea, le digo al algoritmo, sí, esto es un planeta, considéralo como planeta, me vuelve a hacer un periodograma que llamo el residual. Obtengo un periodograma residual. Fíjense que ahí ya no es tan claro, no tengo un pico sumamente notorio, ya no me superan los umbrales, que quiere decir que acá ya no hay un segundo planeta. O sea, si lo hubiera yo puedo iterar tantas veces, o sea, tengo un sistema planetario con, no sé, 5 planetas, bueno, entonces el periodograma residual del primero me debería denunciar un segundo planeta, el residual del segundo me debería denunciar el tercer planeta, y así sucesivamente. O sea, iteramos en el algoritmo, ¿tá? A partir del periodograma. Ahora, ¿cómo se ve una señal que es un planeta? Bueno, el caso de arriba es 51 Pegaso. Este fue el caso que le valió el Nobel a Mayor y Kellos hace no muchos años. El exoplaneta está ahí. Es un exoplaneta de 4 y pocos días de periodo, sumamente notorio. Fíjense que tenemos unos pequeños picos, una pequeña selva de picos abajo, unas señales por ahí cerca del periodo de un día, y el exoplaneta notorio. No siempre es tan evidente. Si se fijan en el segundo periodograma, el exoplaneta está en ese pico que parece más bien una montañita. Ahí tenemos un exoplaneta de un periodo de algo más de 2000 días. Y ya el tercer periodograma no es tan claro, pero hay un exoplaneta por ahí, en esa zona, con un periodo de más de 5000 días. Entonces, ¿qué es evidente a partir de esto? Que cuanto mayor es el periodo, menos definido es el pico que me denota el planeta. Ahora, si prestaron atención, tal vez notaron que por ahí, cerca de un día o exactamente en un día, hay una señal que bien podría ser un planeta. En general son falsas señales, las de un día. Y ahora les paso a explicar por qué. Hay 3 fuentes de falsas señales. La primera vinculada a la Tierra, al periodo de rotación y traslación de la Tierra. O sea, el un día, un mes y un año. ¿Por qué? Porque yo observo durante la noche, no puedo observar durante el día, vuelvo a observar la noche siguiente, no observo durante el día. Entonces, esos gaps, o sea, esos huecos de no observación que tengo,
cuando mis datos llegan al periodograma, me dan un pico en un día. O sea, sí hay exoplanetas que tienen periodo de alrededor de un día. Es difícil distinguirlos de la falsa señal de un día. Ahora, me pasa lo mismo en el periodo de un mes, con la luna llena. Si de repente la estrella que estoy observando está cerca de la luna llena, yo observo durante cierta cantidad de días, después cuando viene la luna llena no puedo observar o tengo observaciones de muy mala calidad, vuelvo a observar cuando no está la luna llena. Entonces, siempre que tengo esos periodos de observo, no puedo observar, observo, no puedo observar, me introducen una falsa señal en el periodograma o me pueden introducir una falsa señal. Bueno, con un año pasa lo mismo. Yo observo durante los meses que está visible mi estrella, luego ya no me queda visible, o sea, no se puede observar Orión en agosto. Ese es el problema. Entonces, cuando tengo señales que andan en un día, que suele aparecer, en un mes o en un año, sospecho. Es para sospechar, posiblemente sean falsas señales, sobre todo si nadie encontró antes ese exoplaneta. Luego, la segunda fuente de falsas señales está vinculada a la actividad de la estrella que estoy observando. Su periodo rotacional, el magnetismo, o sea, su ciclo magnético, o actividad en la superficie de la estrella. Por ejemplo, si yo tengo manchas en la superficie de la estrella, cuando rota, cuando obtengo las imágenes de espectro, eso me genera corrimiento en las líneas. Y el corrimiento en las líneas es lo que vimos que está vinculado al bamboleo y en definitiva es lo que se traduce en la presencia de un planeta. Entonces, las manchas me pueden introducir una falsa señal que yo puedo estar interpretando como un planeta. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, las manchas no duran siempre. Observo durante más tiempo el exoplaneta y ahí se diluye el problema, si fuera ese. Bueno, y la tercera fuente de falsas señales está vinculada con el propio exoplaneta. Si el periodo orbital es equivalente al rotacional o a sus múltiplos, me puede introducir falsas señales, o por la configuración del sistema. Por ejemplo, si tengo dos exoplanetas en resonancia, puedo llegar a interpretar esa señal como un exoplaneta muy excéntrico. Entonces, en definitiva, tengo varias causas que me pueden estar introduciendo falsas señales y en definitiva tengo que analizar siempre el origen de esa señal, o sea, ese nuevo exoplaneta, a ver si es realmente un exoplaneta o si no es alguna de estas otras cosas que me está introduciendo una señal falsa. Bueno, las herramientas, y esto de repente es de interés bien para los docentes o, bueno, si hay algún estudiante que quiera iniciarse en la búsqueda de exoplanetas, porque hay muchísimos datos públicos que pueden bajar y en las noches de insomnio buscar exoplanetas. Esto es un ranking completamente personal de las herramientas que yo usé. La primera, DAIS, tiene versión online, lo cual es buenísimo, porque implica que no hay que hacer una instalación. Incluye base de datos, o sea que no tienen que andar bajando datos de otro lado y dándole formato. Tiene soporte. Esto de repente no es tanto para el aula, sino para el que realmente quiera buscar en serio exoplanetas. Es importante el soporte porque si tengo algún problema yo le escribo al desarrollador y sé que me responde. Y permite blind search. ¿A qué me refiero con blind search? Me permite hacer una búsqueda cuando no sé nada de nada. Como pueden pensar, bueno, si quiero buscar exoplanetas, los quiero descubrir, obviamente no sé nada de nada. No. Sí, es cierto. Sin embargo, hay algoritmos que no tienen blind search y aún así son útiles. Bueno, en definitiva, DAIS le puse 5 estrellas. ¿No? Buenísimo. ExoStriker no tiene versión online, lo cual implica que requiere instalación y si son fanáticos de Windows ni siquiera se las recomiendo. O sea, todos estos software para ciencia andan muy bien en Linux y en Mac, pero muy mal en Windows. Por lo demás, es buena la herramienta. Luego, Radvel, que le puse 3 estrellas, a pesar de que tiene muchos no, porque es muy robusto. Es un algoritmo muy robusto. Entonces, a efectos de publicar, Radvel es muy bueno.
yo busco el exoplaneta con algunos de los que me permiten blind search, cuando no sé nada, obtengo unos parámetros orbitales y los pongo en Radbel y me da un ajuste mejor. Y tiene muy buenas gráficas también. Pero esto ya, de repente, el que esté más interesado en irse para la investigación que para el aula, digamos. Luego, AlexFitter y ExoFast les puse muy pocas estrellas porque no me funcionaron, pero reitero, esto es muy personal. Digo, yo me di la cabeza contra ellos y no los pude hacer funcionar, pero conozco gente que, por ejemplo, AlexFitter es su algoritmo de cabecera para búsqueda de exoplanetas. Y ExoFast es la herramienta que está incluida en el NASA Exoplanet Archive, pero no le hace honor a su nombre, es muy lento y tal, la verdad a mí no me anduvo muy bien. Por último, Systemic, el único problema que tiene es que no tiene soporte, porque su desarrollador fue tentado por el lado oscuro y pasó de la academia a la industria y ahora es data scientist y trabaja de eso, entonces no le da soporte a sus aplicaciones académicas, pero tiene 4 puntos porque es excelente en cuanto a lo intuitivo. Es sumamente intuitivo, es de lo más recomendado para empezar, tanto para el aula como si quieren aprender de esto, me parece la mejor herramienta en ese sentido. No publicás con Systemic, ¿no? O sea, si querés hacer algo en serio para la comunidad científica, usas otra herramienta, pero para la docencia me parece excelente. Y bueno, tan bueno me parece que este video que vamos a ver ahora es de Systemic. Pero en definitiva, son parecidos el funcionamiento de los algoritmos. Bueno, les comentaba que Systemic incluye base de datos, ahí pueden desplegar, tienen un montón de estrellas. Yo me quedé con 14 Hércules, que es la que traía por defecto, ya ahí sospechamos que hay algo. Ya nomás con eso los puntos están muy ordenados. Ahí tiene toda una parte de estadística, que es importante. Tenemos datos de 2 telescopios, por eso hay puntos en azul y en rojo. Y ahí está el periodograma, con un pico en 1700 y pico de días. Bueno, ahí más abajo lo que se ven son los datos a partir de los que se hace el periodograma, o sea, la tabla. Bueno, como sospechamos que hay un planeta ahí, vamos a agregar planeta, ¿no? Add planet ahí, que nos trae valores por defecto, le ponemos el 1714 días, ¿no? Del pico del periodograma. Y ahí vemos que ajustó algo, ¿no? Aparece una curva. Horrible ajuste. Lo que se hace ahora es, cliqueamos todos aquellos parámetros que queremos que varíe el algoritmo, que como no sabemos nada, es en teoría un exoplaneta nuevo, queremos que varíe todo, que calcule sobre todo. Y le damos a optimizar. Miren la curva. Ahí ajustó la curva, precioso ajuste. Vieron que hay controles al lado de los parámetros y eso es lo que hace sumamente intuitivo a esta herramienta. Yo puedo mover los controles y ver cómo varía la curva. Ahí el chi cuadrado es el dato estadístico que siempre queremos que sea lo más bajo posible. O sea, cada movimiento que hacemos, cada ajuste que hacemos, queremos que el chi cuadrado sea menor que el anterior. Entonces yo muevo los controles y me cambia el ajuste. Bueno, está el residual, ¿no? El periodograma residual. Tenemos arriba unos módulos. La curva de fase es siempre interesante de ver porque es la del... Me está poniendo todos los datos en el periodo del exoplaneta que encontré. O sea, en 1700 y algo de días me está poniendo todos los datos. Tiene que ser bien ajustada esa curva. Eso es lo que me indica que voy por buen camino. Y tiene un módulo de dinámica también que a estos efectos con un solo planeta no viene al caso porque es para analizar la dinámica cuando hay 2 o más. Bueno, ahí el residual, ¿no? Los valores del residual. Si sospecho que hay un segundo planeta, un segundo pico en el periodograma, itero, o sea, vuelvo a agregar un planeta con el valor del segundo pico, ¿no? Y así hasta que me quedo con un residual de periodograma en el que ya veo que no hay nada, terminé de encontrar planetas. Bueno, yendo ahora al paper que da origen a esta charla.
Bueno, les quiero contar un poco que yo estoy haciendo un doctorado en astrofísica en una universidad australiana. Es un doctorado por publicación. Eso implica que tengo que tener 3 papers publicados o aceptados, más la tesis para poder recibirme. Y bueno, este es mi primer paper, como primer autor. Bueno, pero ¿cuál es la motivación para buscar exoplanetas? Y en lo personal yo identifico que la motivación es tratar de contestar algunas preguntas que son fundamentales para el ser humano. De repente, si estamos solos en el universo, cómo se forman los planetas, cómo migran los planetas, cómo llegamos a sistemas planetarios con determinadas características, ¿no? ¿Qué tan común es el sistema solar? Como estudiante de doctorado no pretendo dar respuesta a ninguna de estas preguntas. Pretendo contribuir en un cuerpo de conocimiento que apunta a responder a alguna de estas preguntas. Y en mi caso, la pregunta motora de mi investigación es ¿qué tan común es el sistema solar? Y lo que les traigo acá es un pequeño ejercicio que hice sobre la base de datos del NASA Exoplanet Archive. La base esta de NASA lo que tiene son todos los exoplanetas descubiertos, es en forma de columnas, no en forma de tabla, y tiene muchísima información, todos los parámetros orbitales, todos los ajustes hechos por distintos autores a lo largo de los años, la cantidad de planetas en el sistema, muchísima información. Y bueno, para el día que hice esta slide, porque esto es muy dinámico, ya seguramente hay más exoplanetas, pero en este momento había 5.035, entonces lo que hice fue restringir el semieje a el semieje que va entre Mercurio y Neptuno. Estoy buscando un análogo al sistema solar. Bueno, con esa restricción me quedé con 902 exoplanetas. Si ahora restrinjo la masa y la pongo entre la de Mercurio y la de Júpiter, me quedo con 394 exoplanetas. Bueno, y para que sea símil sistema solar, quiero que tenga 8 planetas. Entonces le pongo que tenga más de 7 y encuentro 3 exoplanetas. Solo 3, todos de un mismo sistema, ese COI 351. Y ojo, esto no quiere decir, este sistema tiene más de 3 planetas, pero solo 3 caen dentro de estos parámetros. Y no quiere decir que haya un análogo a la Tierra o un análogo a Júpiter, porque yo restringí, puse límites, pero bien puedo tener un Júpiter a la distancia de Mercurio, por los límites que puse, ¿sí? O sea que estoy lejos de tener un análogo al sistema solar de lo que hay descubierto hasta ahora. Bueno, seamos menos restrictivos. Vamos a partir nuevamente de los 5.035 exoplanetas. Voy a buscar análogos de Júpiter y Saturno. O sea, en vez de buscar un análogo al sistema solar, voy a buscar solo análogos de los planetas gigantes. Entonces, pido un periodo orbital mayor de 3.000 días, un semieje mayor de entre 3 y 30, y tengo 92 exoplanetas. Y si ahora restrinjo la masa entre más o menos la mitad de la masa de Júpiter y el doble de la masa de Júpiter, 14 exoplanetas, hay análogos de Júpiter o Saturno. Bueno, claramente el sistema solar es muy raro. ¿Qué conclusión? No. ¿Se acuerdan del sesgo en la detección? Aquello de es más fácil ver el elefante a 100 metros que la hormiga a 1 kilómetro. Estoy teniendo un sesgo de detección y estamos lejos todavía de poder concluir qué tan raro o único es el sistema solar. Bueno, ahora vamos directamente a mis datos para esta estrella, la HD 83443. Yo tenía datos de bastantes telescopios, o sea, ven los distintos colores en los puntos, cada color es de un instrumento, y esa mancha gris que se ve ahí es el ajuste de la curva. Cantidad de años de observación, o 20 años de observación, hay ahí. Obviamente usé, no hace 20 años que estoy haciendo el doctorado, usé datos
históricos y datos nuevos también. Bueno, el periodograma. El pico ahí notorio es un planeta, un gigante gaseoso que orbita muy cercano, de periodo 3 días, que este fue descubierto hace años, y la curva que se ve abajo es la curva de fase, o sea, en todos los datos puestos en 3 días. Bueno, ese no es ni exoplaneta, este ya fue descubierto hace años. Bueno, se le llama Hot Jupiter porque es un gigante gaseoso muy cercano a la estrella, o sea, tan cercano que se está quemando. Bueno, puse a modo de comparación los datos de Mercurio. Fíjense que Mercurio tiene un periodo de 88 días y acá estamos hablando de un periodo de 3 días. O sea, no hay comparación. Y el semieje mayor. Este Hot Jupiter orbita 10 veces más cerca su estrella de lo que Mercurio lo hace del Sol. Bueno, en residual. Este es el periodograma residual y nosotros sospechamos que allá en el extremo derecho, en esa extraña forma, ese extraño pico, podía haber un exoplaneta y ahí fue donde investigamos. Abajo tenemos la curva de fase. Claro, es un exoplaneta de larguísimo periodo. Y esa caída que ven en el ajuste es típica, es característica de las grandes excentricidades. Fíjense que es un exoplaneta con un periodo de 22 años y medio y una excentricidad que no tiene comparación en el sistema solar, solo comparable con la excentricidad de algunos cometas. A modo de comparación, acá también traje los datos de Júpiter y Saturno, para que vean que tanto en período como en semieje cae entre medio de Júpiter y Saturno. Por lo demás no tiene más parecidos. Bueno, hicimos algunas simulaciones dinámicas y simulaciones para la masa. Lo que ven ahí es, bueno, la estrella, el círculo pequeño es la órbita del Hot Jupiter, el planeta interior. Esto no está a escala. Bueno, y el elipse es la órbita del Cold Jupiter. Lo que se hace en la simulación dinámica es poner partículas de prueba entre las órbitas, hasta completar todo el espacio entre órbitas. Y se ve la interacción de las partículas. Entonces, eso se evolucionó durante 1 millón de años y las partículas se eliminan cuando colisionan con la estrella, cuando colisionan con los planetas o cuando son disparadas fuera del sistema, o sea, cuando se van muy lejos. En definitiva, traducción. ¿Qué nos da eso? Que hay una región muy amplia de estabilidad entre las órbitas. ¿Cómo se traduce eso? Que puede llegar a haber... Uy, me fui al diablo. No sé cómo. Puede llegar a haber un planeta orbitando entre las órbitas que no estemos detectando. O sea, un planeta pequeño, que justamente por ser pequeño la tecnología no me da para detectarlo, pero a nivel de dinámica hay estabilidad ahí como para que haya otro planeta. La otra simulación que se hizo fue para la masa. Les había hablado del tema de la determinación de la masa en función del seno del ángulo. Eso lo que nos da es un límite inferior para la masa. O sea, yo a partir de los datos de velocidad radial puedo obtener una masa mínima para mi exoplaneta. Pero puede ser mayor, pues yo no sé la inclinación, ese es el tema. Ahora, como los datos de astrometría de Gaia para esta estrella en particular eran tan buenos, se pudo obtener la masa en su valor absoluto, que es 1,5 masas de Júpiter. Esto parece una tontería, pero en realidad es un resultado bastante interesante porque en general por velocidad radial no la puedo obtener. O sea, se terminó obteniendo porque de casualidad los datos de Gaia para esta estrella a nivel de astrometría eran muy buenos y por eso se pudo calcular. Bueno, en cuanto a la detectabilidad, o sea, la capacidad que tengo de detectar efectivamente ese planeta. Lo que ven ahí
los discos son el Hot Jupiter, ese disco que está casi salido de la gráfica, y el que está en el borde, en la línea hacia lo rojo, es el Cold Jupiter, o sea, el nuevo exoplaneta. Esto se corrió con una herramienta que se llama RB Search, lo que hace es, introduce señales de planetas, o sea, artificiales, y trata de levantarlos después, o sea, trata de encontrarlos. Introduzco una señal de un exoplaneta, ¿no? O sea, introduzco una señal falsa, digamos, y corro el algoritmo para ver si me lo detecta o no. La línea negra, o sea, todos los puntos son esos planetas falsos que tiró el algoritmo, ¿no? La línea negra es el 50%, ¿no? Es el 50% de probabilidad de detectar un exoplaneta en esa línea. Si me voy hacia la zona del azul, la probabilidad crece. Si me voy hacia la zona del rojo, la probabilidad decrece. Nuestro exoplaneta quedó ahí en el borde, entre el borde y un poco hacia el azul. Eso es bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía buenas chances de ser detectado. Si nuestro exoplaneta hubiera quedado bien entrado en la zona roja, habría que prender una alarma, porque estoy detectando un exoplaneta que en realidad tengo un algoritmo que me dice, ¿tenés pocas probabilidades de detectarlo? Raro, ¿no? Pero no es el caso. Por suerte, esto fue coherente con el descubrimiento. Bueno, para poner un poco en contexto, aquí se ve la órbita del Cold Jupiter, la órbita bien excéntrica. El aro verde es la zona habitable y esto sí está a escala, pero la órbita del Hot Jupiter es tan cercana a la estrella que es imposible dibujar la escala. Bueno, y aquí lo que se hizo fue obtener todos los sistemas de la base de datos de la NASA, obtener los sistemas planetarios que son equivalentes a este, o sea, que tienen un Hot Jupiter y un Cold Jupiter. Eso es interesante porque hay teorías de migración de planetas que hablan que la interacción entre dos gigantes de este tipo pueden hacer que tirar uno hacia órbitas bien interiores y circulares y tirar el otro hacia una órbita bien excéntrica y exterior. O sea, bien el caso de este sistema. Y hay unos cuantos sistemas con esas características. Entonces se tomaron esos sistemas y se graficó acá la excentricidad y el semieje para los Cold Jupiters. Los disquitos blancos son enanas marrones. Entonces nuestro planeta es el que está marcado como una estrella. Es el más excéntrico hasta ahora descubierto de los que pertenecen a ese sistema que tiene Cold Jupiter y Hot Jupiter. Bueno, aquí les dejo algunos recursos, las herramientas de las que les hablé, la base del NASA Exoplanet Archive y como libro de cabecera el Exoplanet Handbook de Perryman. Si hay interés para aprender a usar alguna de estas herramientas, se puede coordinar con Raúl y no hay problema en hacer algo del tipo taller, más tipo hands-on, ya para aprender a usar las herramientas, si a nivel docente si quieren llevarlo al aula o bueno, si hay interesados realmente insomnes que quieran dedicarle horas de sus noches a la búsqueda de exoplanetas. Puede ser de día también. Bueno, llegado a este punto, y antes de seguir, quiero hacer una pausa para ver si hay preguntas. Sabés que tengo varias, pero ¿por qué elegiste esa estrella, la HD 83443? Ah, no, fueron cientos de estrellas analizadas, se encontró en esta. Lo encontraste en esta, en realidad trabajaste con otras estrellas. Sí. Bien, otra pregunta que te hago, que es más general. ¿Por qué se elige Júpiter? ¿Por qué hablamos de Júpiter y no se elige otro planeta? ¿Y qué es un Júpiter caliente y un Júpiter frío? Mira, creo que de repente no tengo muy claro por qué se elige Júpiter en particular y presumo que porque es el planeta más masivo del sistema solar, por eso que se habla de Júpiter. En definitiva, bueno, entre Júpiter y Saturno estamos hablando igual de gigantes gaseosos.
Pero, y aparte viendo un poco los descubrimientos, tenemos planetas más masivos que Júpiter descubiertos actualmente. Entonces es como que una moneda de comparación que se usa, de Júpiter en particular. ¿Por qué históricamente surgió ese? No sé, pero presumo que porque es el más grande. Júpiter caliente y Júpiter frío. Júpiter caliente, los que orbitan muy cerca de la estrella, o sea, gigantes gaseosos orbitando muy cerca de la estrella, que se han encontrado muchísimos. No tenemos uno acá en el sistema solar, en casa no hay, pero se han encontrado muchísimos. Digo caliente porque realmente orbitan tan cerca que sí se espera que haya procesos interviniendo. Me hace preguntarme, porque además lo dijiste, que este tipo de planetas o de exoplanetas podrían estar en órbitas tan cercanas como la de Mercurio. Y capaz que lo que uno piensa es cómo un planeta gaseoso puede orbitar tan cerca de una estrella. No está tan cerca como para que se evapore. Bueno, por eso es caliente. Por eso es caliente. Y sí, incluso comenté un poco en chiste, está tan cerca que se quema. Sí, efectivamente, ahí está demasiado cerca, pero mucho más cerca que Mercurio incluso, porque esos exoplanetas que tienen un periodo orbital de 3 días, orbitan, bueno, uno de los ejemplos orbitaba 10 veces más cerca de lo que Mercurio lo hace del Sol. Sí, y de hecho, ese tipo de interacciones además se va por el lado de la caracterización de atmósferas planetarias, que ya ahí nos tiramos para el lado de las biosignatures, ¿no? de las señales biológicas para tratar de detectar si hay vida o no. Sí, pero no sé si te había terminado. No, tengo otra, pero después. ¿Cómo te das cuenta que cumple las características de un exoplaneta? Bueno, o sea, ¿por qué es un exoplaneta? Pero ¿cómo te das cuenta que cómo descubrís las características? ¿Te referís a los parámetros orbitales? Sí. Bueno, eso lo da el algoritmo. O sea, vos tenés tenés una estrella, ¿no? Una perturbación, ¿no? Que la obtenés a partir del periodograma, ese pico grande que notás y sospechás que ahí hay algo. Cuando vos al algoritmo le decís, modelame este pico, ¿no? Ahí te calcula. O sea, porque hace un ajuste matemático para modelar esa perturbación, ¿no? El ajuste matemático te da los parámetros orbitales. No sé si hay otra, no, pero hay una pregunta atrás tuyo, Marita, no sé si. Sí. Yo te quería preguntar, ¿qué estudiaste o qué carrera hiciste para poder llegar a dedicarte a esto y además llegar a otro país también? Te lo explico ahora, después que voy a hablar un poco de eso. Sí. Yo tengo una pregunta, si han hecho estudios o qué se sabe con respecto a la distancia entre esos planetas o con algún punto de referencia, en el centro de una galaxia o de algo. Bueno, lo que pasa es que se están estudiando exoplanetas en nuestra galaxia. Yo creo que no hay ninguno descubierto fuera de nuestra galaxia hasta ahora. Son todos del vecindario, por así decirlo, ¿no? No se ha hecho un estudio de, así como se buscan algoritmos, de una distancia con respecto entre ellos o en el centro, no sé si me entiende la pregunta, relacionar la distancia de un punto con características similares que puedan tener. No te entiendo exactamente. Cuando decís la distancia, ¿te referís dentro de un mismo sistema planetario? Hay 5.000, dijiste. Sí. Bueno, si guardan alguna relación de característica del periodo, alguna característica de masa o de la órbita, que se relacionen con distancia. Un punto o entre ellos o de nosotros. Sí, te entiendo. No, el centro de la galaxia o... no lo sé. No, la verdad no lo sé, pero... Ahora sí se
Digo, creo que se ha observado un poco para todos lados, ¿no? Digo, sí, no sé, eso habría que ver las zonas sobre todo las sondas, ¿viste? Las zonas Kepler y TESS que te dividen en zonas, ¿no? Y van observando, ¿viste? En cuadrados, no en cuadrantes, te van observando. Pero creo que se ha observado abiertamente, no es tipo como que se han restringido a una zona muy pequeña de la galaxia. Lo que sí son todos por acá en la vuelta, ¿no? Nada, creo que no hay ninguno fuera de la galaxia. Eso sí. Sí. ¿Cuánto es más o menos el promedio que demoras en encontrar un exoplaneta? Tipo, puede hacer todo el procedimiento que nos mostraste. Es la pregunta más difícil que me han hecho. Ay, lo que pasa que es como que me digas, ¿cuánto demoras en encontrar una pepita de oro? Y depende qué tan fértil es el lugar que estás buscando, vas aprendiendo en el camino y esa suerte y verdad, ¿no? Porque estás encontrando algo nuevo. Sí, he visto muchos periodogramas, si esa es tu pregunta. Sí, muchas horas de periodograma. Sí. Sí, de repente es más fácil encontrar por tránsito. Sí. Otra cosa, las señales fáciles ya están todas encontradas. Ya están, ¿no? O sea, por eso de repente encontrás en esos picos raros. Otra cosa, por ejemplo, las ondas, ni siquiera es gente que se pone a ver los datos. Tenés algoritmos automatizados que te descartan la mayor parte de las cosas falsas. Digo, sí terminan siendo procesados por seres humanos, pero después de un descarte hecho por algoritmos. Entonces sí, digamos, tú venís a requechar los datos que ya fueron analizados durante tiempo. Algo se encuentra. Dios. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Sí. Entonces, esto se detectó por velocidad radial. ¿Se piensa pedir tiempo en telescopio para intentar determinar una prueba por tránsito del mismo? ¿O a ver si se puede observar directamente, teniendo en cuenta que está bastante lejos del planeta, de la estrella del sistema? No, se descartó tránsito en se pudo descartar tránsito en el paper, eso está. Sí si vieron que era muy amplio el periodo de observación, más de 20 años de observación. Pues teníamos yo usé datos del Anglo-Australian Telescope, que funcionó durante 18 años, y ahora, para confirmar, se pidieron datos del telescopio de la universidad. Entonces los datos más recientes, los dos conjuntos de datos más recientes fueron de ahora, del año pasado. Me hizo acordar otra pregunta de tránsito y velocidad radial, que cuando se mostró ahí el cambio durante el tiempo, se pasó de un modelo a otro, ¿no? Si no entendí mal, se empezó a utilizar más métodos por tránsito que velocidad radial. El tema no es la utilización, sino el éxito que tuvo. O sea, y lo de tránsito fue, bueno, las sondas, o sea, Kepler y TESS, se dedican a tránsito. Principalmente es mucho más por el tiempo de observación. Tú necesitas la sonda sacarle provecho ya. No puedes tenerla observando una estrella durante un año. No, querés observar 3, 4, 5 días, una semana y cambiar a otra estrella, ¿no? O sea, y te vas moviendo con lo que te hablaba de los cuadrantes. Observás un tiempo este cuadrante y después observás el de al lado y no vas a volver a vas a seguir moviéndote. Entonces, por eso se están encontrando también de periodo corto, porque no estás observando 5 años el mismo cuadrante. Entonces, claro, es un poco artefacto del diseño, ¿no? Pues yo lanzo una sonda, el uso tiene que ser así intensivo. Me observa esta zona, no sé, creo que son meses, ¿no? No sé, un par de meses y voy a encontrar cosas cortas, no voy a encontrar un exoplaneta, mirando un par de meses un exoplaneta de un periodo de 20 años.
aunque sea de tránsito, porque digo, aunque no transite, es tan lento que no llega a... Si justo está transitando cuando lo observo, porque tiene un periodo tan largo que la mayor parte del tiempo no lo va a estar transitando, si justo me llega, se va a mover tan despacio que la bajada en la curva de luz va a ser mínima. No sé si la detecto. Capaz que no es tema, pero el nuevo telescopio Webb, recién lanzado, ¿qué expectativas hay de que aporte a mayor información en cuanto a los exoplanetas que ya se conozcan? Bueno, creo que va más por el lado de la caracterización de atmósferas. Sí, eso sí creo que va más por ahí. Porque, a ver, ¿qué pasa? Ya descubrimos exoplanetas, ya sabemos que el sistema solar no es único, ya sabemos que hay planetas con distintas características, sistemas que son bien diferentes al nuestro. Ahora lo que queremos saber es si hay vida. Y ahí lo que tenemos es ir por el lado de la caracterización de atmósferas, o sea, encontrar determinados gases en la atmósfera planetaria que nos pueden llegar a indicar actividad biológica. Y bueno, ya pensando ahí más a lo grande en technosignatures, ¿no? Ir a las señales tecnológicas, o sea, encontrar vida inteligente. Eso es más complicado todavía. Pero Webb creo que va a tirarse, más para exoplanetas, tirarse más hacia el lado de caracterización de atmósferas. Pero digo, realmente no tengo claro. Creo que eso sí, caracterización de atmósferas es parte de lo de Webb, pero no sé si además tiene un plan fuerte de seguir buscando. Que no tendría mucho sentido porque está TESS lanzado hace un par de años para eso, ¿no? Eso sería más algo general y un poco más concentrado en la zona habitable. Podría haber vida. Lo que pasa es que lo de la zona, el concepto de zona habitable es bien controversial. Es bien controversial porque el tema es que, decir, bueno, voy a buscar vida. Tenemos un único ejemplo de vida y nos pasó con el sistema solar. O sea, hasta hace 30 años todas las simulaciones dinámicas para la formación de planetas querían tratar de explicar los planetas como estaban en el sistema solar. Era el modelo el que teníamos y digo, tenía que ser así. Ahora empezamos a encontrar exoplanetas y son bien distintos. Cambiaron las teorías de migración de planetas, ¿no? A partir de los exoplanetas. Entonces decís, bueno, quiero encontrar vida. Vida como la conozco acá. Oye, tal vez no. Y tal vez no están así. Entonces, creo que nos esperan unas cuantas sorpresas y bueno, ojo, también lo que se espera encontrar, y en eso Hollywood nos miente, no esperamos encontrar criaturas verdes y antropomorfas, sino vida bacteriana, que sería mucho menos impactante, pero increíble. ¿Te quedaba alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Acá hay preguntas, pero solamente del sistema académico, nomás. Sí, no, pero me acuerdo. Bueno, les robo 7 minutos más de su tiempo para hablarle de mujeres en ciencia y tecnología, en STEM. Raúl me pidió que tuviera algunas palabras en este tema. Y bueno, la verdad que más que una charla organizada les traigo una secuencia de ideas que tuve cuando Raúl me transmitió este dolor de cabeza sobre hablar de mujeres en ciencia y tecnología. Bueno, lo primero que pensé fue mencionar los casos de mujeres que han tenido contribuciones a la ciencia y a la tecnología, pero que no han sido reconocidas. Y bueno, decidí que no iba a basar mi charla en una denuncia de injusticias históricas. Entonces pensé que de repente lo que podía hacer es traerle algunas cifras, algunas estadísticas, y comentarles que de las más de 200 personas que han ganado el Premio Nobel en Física, solo 4 son mujeres en los más de 100 años que tiene de historia el premio. Y si venimos un poco más al ámbito local, decirles que de la cantidad de gente que se inscribe en carreras de ingeniería en UDELAR, el 75% son hombres. Pero dije, no, tampoco, no voy a aburrirlos con estadísticas, que además son harto conocidas. De repente, siendo yo una mujer que
trabaja y estudia en el ámbito de ciencia y tecnología, les puedo hablar un poco de mi experiencia. Y ahí espero que vaya la respuesta a tu pregunta. Bueno, al salir del liceo yo me anoté en la licenciatura en astronomía, pero también hice una tecnicatura en óptica y quería hacer una tecnicatura en electrónica. Y no llegué a nada con la electrónica ni con la licenciatura y tenía que ser algo más responsable al respecto de mi formación académica de cara a insertarme en el mercado laboral. Así que decidí estudiar ingeniería en computación. Una vez que terminé eso, hice una maestría en bioinformática, bien del área biológica. Y como dice el tango, siempre se vuelve al primer amor, así que luego me inserté en el grupo de astrofísica de esta universidad australiana en la que estoy haciendo el doctorado. Idas y venidas siempre dentro de ciencia y tecnología, por eso me identifico tanto con esta imagen, ¿no? ¿Cuándo es muy tarde para cambiar de carrera? Cuando estás muerto, definitivamente. Cuando llegué a este punto y no sabía qué hacer con esta charla, decidí pedir ayuda a una entidad superior, Google. Así que puse Mujeres en STEM charlas TED. Y escuché 4 maravillosas y motivadoras charlas TED y me iluminé. Y ahí tuve claro que lo que tenía que hacer era hablarles de educación, pero sobre todo de educación inicial. Cuando digo educación no me refiero necesariamente a la que se recibe en el aula, sino a los estímulos a los que se ven enfrentados niñas y niños desde muy jóvenes. Tal vez les resulte familiar la imagen de una juguetería donde hay una pared tapizada de juguetes rosados y otra tapizada de juguetes celestes. Es el estereotipo de la princesa rosada y el superhéroe celeste. Y no es solo una diferencia de colores, hay una diferencia en actitud. El superhéroe es pujante, asume riesgos, es ovacionado por la multitud. La princesa, por otra parte, se mira en el espejo y baila el vals. Otro ejemplo vinculado a la educación. Habrán notado que en los supermercados ahora hay cajas automáticas para el cobro de productos. Bueno, a priori se podría pensar que se pierden puestos de trabajo, porque donde ahora hay una caja de ese tipo, antes había una persona trabajando. Es cierto, se pierden puestos de trabajo no especializados, pero atrás de esa tecnología hay grupos de personas, ingenieros, diseñadores industriales, desarrolladores, que pusieron a punto esa tecnología. Entonces, y esto es importante, y siendo el auditorio tan joven, es importante a la hora de decidir qué estudiar. Como les dije, esta no es una charla para motivarlos, y espero que tampoco sea para desmotivarlos, pero les dejo solo unas reflexiones. Es cierto que hay pocas mujeres en STEM, y es un problema. Es un problema porque en la diversidad radica la riqueza de ideas, de puntos de vista, de soluciones. Pero me cuestiono si no es un problema que haya pocos hombres, maestros o peluqueros o bailarines de ballet. Y no lo sé, no sé si es un problema o no. Pero lo que sí tengo claro es que si hay muchos hombres ingenieros y muchas mujeres peluqueras, la brecha de género es también una brecha económica y ahí se vuelve mucho más tangible. Llegado a este punto, y si se están preguntando, ¿ya me puedo ir? Sí, son libres, siempre pudieron, no obstante, gracias por quedarse hasta el final.